bienvenidos a una nueva sesión de este espacio llamado Artesanía Política, donde hoy día vamos a hablar de lo siguiente. Verán, la semana pasada el Congreso se pegó un papelón, lo que yo llamaría un papelón, debido a que se intentó aprobar la despenalización del aborto impulsada por el gobierno en 3 causales específicas, lo cual no se pudo lograr, se tuvo que mandar a un trámite, tercer trámite tercer trámite legislativo. ¿Qué es lo que pasa? Le explico un poco. En el Congreso, para aprobar una ley, el segundo paso es la discusión. Una es la iniciativa, que puede ser por el presidente, que es un mensaje, y si es por parte de los parlamentarios, es una moción. Bien. Que es cuando entra la ley al Congreso, básicamente. Y la discusión es cuando una de las dos cámaras entra, que es la Cámara de Origen, y el otro es la Cámara Revisora, que es donde se revisa lo que se aprobó en la Cámara anterior y se ve si está bien o está mal y si se hace algún cambio más o no. A ver, suena muy enredado decirlo así, lo sé. Cámara de Origen, donde entra el proyecto de ley. ¿En cuál de las dos cámaras? ¿El Senado o la Cámara de Diputados? No dice cuál de las dos es. Puede ser cualquiera de las dos. Y de ahí pasa a la otra cámara, que es la revisora, que es donde se revisa y se ve si se aprueba o no tal como está o se le da nuevas indicaciones. ¿Ah? Si entró en la Cámara de Diputados, la Cámara Revisora es el Senado. Y al revés, si entró en el Senado, la Cámara Revisora es en el Senado, en la Cámara de Diputados es la Cámara Revisora. Eso para que se entienda, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un proyecto en la Cámara Revisora, que fue en este caso lo que pasó el viernes, no se aprueba, se pasa a lo que se llama comisión mixta. ¿Y qué significa eso? Que senadores y diputados se juntan para revisar nuevamente el proyecto, para ver si nuevamente le van a hacer modificaciones y nuevamente presentarlo en el Congreso para que sea votado. Ya. Ahora, supongamos que ese proyecto sea votado a favor. O sea, se aprueba. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya los parlamentarios de la UDI, la derecha conservadora, anunciaron de que ya tenían el requerimiento listo para el Tribunal Constitucional, como se ha hecho todas las veces que se ha intentado legislar sobre el aborto, porque acuérdense que esta legislación sobre despenalizar el aborto existe desde el año 90, porque el año 89 la tiranía, antes de terminar, penalizó el aborto, cosa que está despenalizada por los 50 años anteriores a ese momento. Y desde entonces, en este régimen político actual, se ha querido despenalizar varias veces. Esto no es nuevo, tiene casi 30 años. Eso para que se hagan una idea. Bien, pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es el Tribunal Constitucional. De eso vamos a hablar hoy día. ¿Por qué? El Tribunal Constitucional, que muchos salió al postre porque dicen que es un impedimento para que se apruebe el aborto, o sea, la despenalización del aborto. Bien, el Tribunal Constitucional, en el ideal, tiene como propósito verificar que todas las leyes que sean aprobadas en el Congreso sean acordes a los marcos que tiene la Constitución política del país que nos rige actualmente, que es la de 1980. ¿Ok? Este Tribunal Constitucional se creó, algunos creen que fue un invento de Jaime Guzmán, porque está con la Constitución del 80, no. Este tribunal fue creado el año 70. Obviamente ha cambiado con los requisitos que han tenido del año 70. Obviamente el régimen de la Constitución del 25 cambió cuando se impulsó la Constitución del 80 y con las reformas del 2005, perdón, que se hizo en la Constitución actual. Pero en el fondo ese es su cometido. Lo que cambia son detalles nomás. ¿Ya? Pero partió el año 70 en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, no en el de Allende, ojo. ¿Ya? Pero esta idea la planteaba Jorge Alessandri cuando estaba terminando su único gobierno, perdón, que fue hacia el año 57, 58. Él lo planteó junto con la necesidad de lo que llamaba senadores institucionales, lo que después íbamos a conocer como senadores designados. Esa idea después está en la Constitución del 80, ¿por qué? Porque cuando se va creando la Constitución del 80 se creó la Comisión Ortúzar, creo que se llamaba, donde uno de sus integrantes era Jorge Alessandri. Y Jorge Alessandri puso estas dos ideas. Lo que pasó es que esa comisión terminó de trabajar, después Jaime Guzmán y otras personas tomaron la Constitución
y algunas cosas las tiraron por la borda y otras las aprobaron. Y hasta que quedó el documento que todos conocemos, que después fue reformado varias veces, sobre todo en el año 89 y el año 2005, ¿ya? Eso para que lo tengan claro. Pero la cosa es que el Tribunal Constitucional existe de larga data, por lo menos se plantea. Y yo no creo que sea una mala entidad, o sea, pero lo que yo creo es que eso de revisar que una ley, un proyecto de ley, antes de ser convertida en ley, sea o no acorde a la Constitución, debe ser un trámite que se realice siempre dentro del proceso de que una ley se convierta, o sea, un proyecto de ley se convierta en ley. ¿Entienden? Que todo esto sea parte. Si es así, algunos dirán, ¿por qué no lo hacen en el Congreso? Bueno, antes del Tribunal Constitucional existía en el Congreso. Y el problema es que el Congreso, como hay miembros de distintos partidos, entonces esa inconstitucionalidad sería dirigida por los miembros de los partidos. Por eso se creó. Tiene que ser una comunidad autónoma, independiente de los partidos políticos, porque no se contaminen sus intereses, sino que hagan su trabajo como corresponde. Ahora, el problema está en que los miembros en el actual Tribunal Constitucional son electos por el gobierno, por el Congreso y por la Corte Suprema. Entonces, los intereses partidistas influyen porque aquí tampoco hay separación de poderes, pues la separación de poderes no existe en Chile, porque esto es una oligarquía. Acuérdense de eso. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros lo que tenemos que pensar es que deberían ser ministros, así se llaman los miembros, ministros o miembros, que deberían ser electos de forma interna. Y ojalá que no tuviesen nada que ver con los partidos políticos, ni con los parlamentarios, ni nada. Porque así se puede garantizar que estén libres de los intereses partidistas, sea del gobierno, sean de la oposición. ¿Me entienden? Ese es el propósito. Eso sería ideal, ¿ya? Bueno, eso es lo que yo les digo, y eso para que lo tengan claro. ¿Y por qué digo esto último? Porque, bueno, hoy día, como dije, los ministros son electos por toda la autoridad, por todos los poderes del Estado, en ciertas proporciones. Se decía que el presidente, o sea, bueno, se supone que en un escenario donde, por ejemplo, porque son 10 ministros, si 5 votan a favor de despenalizar, de que no es constitucional despenalizar el aborto, y 5 votan en contra de que es inconstitucional, el que dirime ahí, por ejemplo, es el presidente del Tribunal Constitucional. Y esa persona es de la nueva mayoría, o es afín a la nueva mayoría. Yo creo que fue militante del partido, creo que fue de la ADC, si no me equivoco, o de algún partido del PC, no sé. Pero es cercano a la nueva mayoría, ex concertación, ¿cierto? Entonces, lo que pretendían era que si se aprobaba este proyecto ahora, este fin de semana, que cuando lo iban a tirar al Tribunal Constitucional y si había esa pequeña diferencia, él podría votar y decir, ¿saben qué? Esto no es constitucional, esto no es inconstitucional. Y ahí despenalizar el aborto en 3 causales y lograrlo. ¿Cuál es el problema? Como se fue a tercer trámite, que será un poco la maniobra de la derecha, forzarlo para ganar tiempo y con eso, porque el presidente del tribunal iba a cambiar a finales de agosto y iba a pasar a ser de la derecha. Entonces, así tenían asegurado que siguiera siendo no pudiera, que siguiera siendo inconstitucional la despenalización. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Pero la verdad de las cosas, esas son tonteras. O sea, para mí esto es un papelón. Vamos a ver en qué termina. O sea, el problema de esto es que el Tribunal Constitucional, al estar contaminado por los intereses partidistas, porque esto es parte de una oligarquía, esto no es una democracia representativa, una oligarquía, lo he dicho 1000 veces, lo vuelvo a decir. El problema es que hasta eso influye, hasta en esa institución que iba a hacer su trabajo de forma imparcial, independiente, influye. Ese es el problema. ¿Entendido? Ahora, si ustedes se preguntan, porque en realidad el tema aquí no es el aborto, es el Tribunal Constitucional, pero si ustedes quieren saberlo, el aborto, así jurídica y o legalmente hablando, nunca podría ser despenalizado. ¿Por qué? Porque en la Constitución nunca lo va a aceptar, o sea, nunca va a ser considerado dentro de los marcos de la Constitución, porque la Constitución, si alguien se toma la molestia de leerla, en el artículo 19,
que está justo donde empieza el capítulo 3, que habla de los derechos y deberes de los ciudadanos. El artículo 19 tiene varios números, del 1 al 20 y tanto, no me acuerdo en este momento, pero se refiere a todos los derechos y deberes que tienen los ciudadanos acogidos por la Constitución. Y el número 1 es el derecho a la vida. Y el segundo inciso, los incisos son los párrafos, pero en este caso también puede ser una frase. La segunda frase que está, dice, la ley protege la vida que está por nacer. Ya, eso tira por la borda todo intento de que haya un aborto, sea aborto libre, sea despenalizado, sea legalizado, sea aborto específico, en causal específica, o de libre albedrío. ¿Entiendes? Y ojo, no dice la vida del niño, la vida del feto, la vida no, del ser humano, no. Dice la vida que está por nacer. O sea, está tan bien escrito que hasta de eso se aseguraron. Entonces, yo creo que si alguien quiere despenalizar el aborto realmente, debería partir por reformar la Constitución, cambiar ese artículo, sea hacerlo lo suficientemente ambiguo para que cambie la Constitución, o sea, para que se despenalice el aborto, o simplemente suprimirlo, es decir, borrarlo, que no existe ese inciso. Y ahí nos metemos en otro choclón, porque yo creo que eso sería muy difícil de lograrlo. Si no se puede, en estos temas valóricos hay problemas. Pero yo le estoy diciendo cómo sería jurídicamente hablando para que fuera despenalizado. Así como están las cosas, y si funcionara como todo debería funcionar, en el sentido de que el Tribunal Constitucional realmente calificara con cierta independencia e imparcialidad, nunca debe ser aprobada una despenalización del aborto, sea en la causal que sea. Bueno, incluso es curioso porque se supone que se hablaba de que dos causales podían ser aprobadas por el Tribunal Constitucional y que había una tercera que era la que chocaba. No me pregunten cuál. Ahora, bueno, no sé cuál es la interpretación que hace. Ahí yo creo que también hay como toda una especie de defensa jurídica del tema, porque habría que pensar, se tiene que sopesar el derecho a la vida por nacer con algún otro párrafo del derecho a la vida, quizás con el derecho a la vida de la madre, que es lo que termina pesando más, y eso ya es hablar a criterio. Y a lo mejor puede ser que de las tres causales que piensa el gobierno pueda terminar aprobando realmente dos. Pero yo básicamente les digo que esto es un papelón y nada más. Bueno, espero que les haya gustado este es el video de hoy, esta sesión de hoy. Cuídense que estén bien, nos vemos, adiós.
Hablemos un poco de cada una por separado. Con respecto al Sename, bueno, ya sabemos que el Sename es incompetente, pero tampoco ese es el problema cuando la intervención del Estado en la economía es pasiva y no activa. No es pasiva, que solamente financia, entrega licitaciones para que terceros que son privados se hagan cargo de ciertos servicios que necesita entregar a cambio de un financiamiento que les pasa, y eso es todo. Eso es lo que pasa con el Sename. Y el Estado no se puede hacer cargo de ellos directamente. Entonces, en este régimen económico y político, que han las dos cosas juntas, no se puede pedir que el Estado se haga cargo de niños porque esos niños no funciona así el Sename. Es el problema. Por eso, por más que hayan súplica y alegue, y por más que hayan niños muriéndose en el Sename, eso no va a cambiar, a menos que se cambie el modelo económico, que tiene que ir asociado al cambio de la Constitución, que hasta en eso tiene que ser compatible el modelo económico con la Constitución del país, por si acaso. Bueno, primero que todo, me sorprendió un poco el diputado René Zafirio. Yo pensaba al principio, no, si este tipo está aprovechando sus 5 minutos de cámara para después candidatarse, porque este año de elecciones y él parece que vaya a la reelección, no estoy seguro. Pero típico de los políticos que en años electorales empiezan a salir en cámara haciendo alegos, protesta y todo. Pero la verdad es que después me retracté lo que dije, porque René Zafirio es un tipo que ha estudiado por años el tema del Sename. Estuve buscando así por mera casualidad y hay entrevistas de él que, por ejemplo, habla del tema hace 5 años atrás. 5 años. Lo que pasa es que ahora mucha información o sea, maneja él porque han habido dos comisiones investigadoras en el Congreso de la Cámara de Diputados del asunto, que es el informe Sename 1, informe Sename 2, ahí sale todo ese cuento. Que ustedes dirán, bueno, las comisiones investigadoras no sirven para nada. No, no sirven para nada, porque lo que se sabe ahí, lo que se estudia ahí, lo que se investiga ahí propiamente tal, queda en nada. Lo más sirve para enterarse de detalles importantes, y eso es lo que por lo menos el diputado Zafirio ha sacado a la luz. 1.313 niños muertos en 10 años, ciertos déficits, etcétera, etcétera. Que bueno, es algo que sirve, es algo que es útil, que se dé a conocer esa información y que se empiece a crear conciencia. Por lo menos darle un uso útil a esa información, que no se quede solamente en el informe ahí archivado y listo. Bueno, pero eso nos demuestra un poco de cómo este Estado opera en las instituciones que supuestamente entregan servicios. El Servicio Nacional de Menores no depende 100% del Estado. El Estado no tiene una red para satisfacer esa demanda directamente, porque si no tendría que tener apoyo de hospitales, y los hospitales de la salud pública y consultorios no son los mejores que digamos. Ese otro organismo, la salud pública está debilitada, porque si fuese más fuerte, gente de clase media que incluso podría pagar un buen hospital, dejaría pagar el hospital, o sea, la clínica, quiero decir, dejaría pagar la clínica para poder atenderse el hospital porque es gratuito, y entonces eso le quita negocio a las clínicas, ¿ves? Y todo está conectado. Pero en vez de eso, el Sename necesita apoyos de terceros que son privados para poder funcionar y entregar sus servicios. Lo que pasa es que en el Sename hay burocracia, porque como es una entidad que lo único que hace es como estar ahí para llenar favores políticos, porque es el problema, todas las instituciones que existen son con gente que es apitutada a política, gente perteneciente a cierto partido, ciertos parientes, en fin, cierta gente que está padrinada por algún político de un determinado partido, de un determinado gobierno, que terminan ahí. A lo mejor hay gente que a lo mejor llegó ahí por concurso público de verdad, pero son cargos menores, po. Son esa gentuza que no sé, está para llenar papeles en Excel, está para escribir cierta información en ciertos documentos, cosas menores. Pero los jefes de área, los que toman las decisiones importantes, como la parte más relevantes de la administración de cada organismo, son apitutados políticos. Eso es lo que pasa. ¿Ya? De ahí nos saltamos un poco al tema de la intendencia de Ñuble, que ahora va a ser legal, no sé cuándo va a empezar a funcionar, o si ya funcionó. La cosa es que, bueno, no creo que sea tan rápido porque tendrían que instalar y todo el asunto, pero la cosa es que en Chile, en el régimen anterior, y no me refiero a la dictadura, porque la dictadura no, como
cuando digo régimen, entiéndase, régimen político, ¿ya? La dictadura no fue un régimen político propiamente anterior. El régimen que nos rige hoy es creado por la dictadura. Y anterior a eso fue el que se creó con la Constitución de 1925 por el presidente Arturo Alessandri. Porque aunque ustedes no le crean, él creó la Constitución. Bueno, ese régimen, a ver, voy a simplificar un poco el cuento para que no se haga tan enredado. Pero en esa Constitución existían provincias, que las provincias son lo que hoy día son las regiones, pero para no confundirnos le vamos a llamar regiones, ya. En esa Constitución se llegaron a existir 23 regiones en Chile, 23, y una de ellas era la región de Ñuble, ya. Entonces, lo que se está haciendo con esto, en realidad, históricamente hablando, es volver a que exista la región de Ñuble. Es todo lo que se está haciendo. O sea, si lo hablamos en un sentido de largo plazo, como soy historiador, de largo plazo sería ese, ¿cierto? Incluso hay gente que especula de que algún día vamos a volver a ser 23 regiones como antes del 73 fácilmente. Yo incluso diría que más, porque hasta el 73, por decir algo, aunque este sistema existió, esta división administrativa existió hasta la creación de la Constitución del 80, pero digámoslo así, hasta el 73, la región de Aysén y Magallanes era una sola. Si quisiéramos hacer todas las regiones que existían antes, serían 24, incluso serían más de las que existen hoy. Pero bueno, pero repito, en este régimen político, oligárquico, donde más encima tiene una economía que es neoliberal con una mezcla del Estado subsidiario que no perjudica sus principios neoliberales, que va como bien acomodado, el Estado solamente se considera, las instituciones del Estado se consideran como cajas pagadoras de licitaciones, de recursos, reparten recursos y sería, y de ahí vienen los robos, y de ahí vienen las coimas, de ahí viene la corrupción, ¿ya? Aparte porque de estas instituciones como intendente, consejo regional, que supuestamente después van a ser electos por voto, consejo regional ya así, y los demás organismos, pero los demás organismos que dependen de la intendencia, por ejemplo, son siempre apitutados políticos que están ahí más que para que las cosas funcionen bien, es para llevarse la plata lo más que puedan y que pasen piola. Me extraña todavía que en alguna intendencia todavía no se roben la plata. Como será, algún momento eso puede aparecer, ¿ya? Cuando sea una intendencia que tenga ciertas atribuciones que le permitan hacer más que distribuir plata para las provincias y que las provincias distribuyan a los municipios y hay cosas así, donde también dejen de tener cierta autonomía del gobierno central, yo creo que ahí podemos hablar de que la intendencia es algo relevante, pero mientras eso no pase, no. Por eso el Estado tendría que dejar de ser tan centralizado como lo es hoy, tan unitario también. Y con respecto en él, bueno, nuevamente nos encontramos con esto de el financiamiento a través de licitaciones, a través de terceros privados, que en este caso estamos hablando de una empresa transnacional de origen italiano. Estamos hablando que ni siquiera son chilenas estas personas, entonces hablamos de que hasta eso es posible. ¿Y saben por qué pasa esto? El Estado no se puede hacer cargo de las demandas de la gente. Por eso hace estas licitaciones y eso es porque el modelo económico así, el modelo económico a través del Estado subsidiario le dice al Estado, sabe que usted puede intervenir en economía pero solo entregando dinero, nada más. No se puede meter más allá si no está rompiendo los esquemas, se está saliendo de los esquemas de lo que legalmente está permitido. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Bueno, eso es lo que quería conversar con ustedes. Espero que lo encuentren interesante, ¿ya? Me demoré un poco más, pero es por lo mismo, ¿ya? Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.